La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de líquidos y gases que en conjunto llamamos fluidos. Para poder entender cómo se mueven, cómo ejercen presión o cómo transmiten fuerzas, primero es necesario conocer sus propiedades fundamentales. Entre esas propiedades están la presión, la densidad, el peso específico, el peso, la masa, la gravedad específica, el módulo volumétrico, la temperatura, entre otros. Y cada una describe un aspecto distinto de la naturaleza de los fluidos y nos ayuda a predecir su comportamiento en aplicaciones prácticas, desde el diseño de tuberías e hidráulica hasta la aeronáutica o incluso la medicina. Empezamos con la presión. La presión, pues, es la fuerza ejercida por unidad de área. Su fórmula es, pues, presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Y, pues, como ejemplo, tenemos que en el fondo de una alberca la presión aumenta al incrementar la profundidad. Como segundo punto tenemos la densidad. Y, pues, bueno, la densidad es la masa contenida por unidad de volumen. Y su fórmula es densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Por ejemplo, el agua a 4 grados Celsius tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro. Después tenemos el peso específico, y pues bueno, el peso específico pues es el peso del fluido por unidad de volumen. Su fórmula pues es el peso específico va a ser igual al peso sobre volumen, que esto es lo mismo que densidad por aceleración gravitacional. Por ejemplo, el agua tiene un peso específico de 9810 newtons sobre metro. Continuando con el peso, pues el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo. Su fórmula es peso va a ser igual a masa por aceleración gravitacional. Y pues bueno, como ejemplo tenemos que una masa de 10 kilogramos tiene un peso de 98.1 newtons. Después tenemos la masa. La masa pues es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su fórmula es masa va a ser igual a la densidad por volumen. Por ejemplo, un cubo de agua de 0.01 metros cúbicos tiene una masa de 10 kilogramos. Pasamos a la gravedad específica, que pues no es más que la relación entre la densidad de una sustancia y la del agua a 4 grados Celsius. Su fórmula pues es la gravedad específica va a ser igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Y por ejemplo, el mercurio tiene una gravedad específica de 13.6. Continuando con el módulo volumétrico, pues sabemos que es la resistencia de un fluido a la compresibilidad. Su fórmula, pues es el módulo volumétrico es igual a menos el volumen por el cambio de presión sobre el cambio de volumen. Por ejemplo, el agua tiene un módulo volumétrico muy alto, pues es prácticamente incompresible. Y pasamos ahora con la temperatura. Pues la temperatura no es más que la medida de la energía térmica o el movimiento molecular. La temperatura, pues, como tal, no tiene una fórmula y solo se expresa con la C para representar que es en grados Celsius o con una K para representar que está en grados Kelvin. Pasamos ahora a la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica no es más que la resistencia interna de un fluido al movimiento y su fórmula es el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad dinámica por la gradiente de velocidad. Y como ejemplo tenemos que pues la miel tiene mucha mayor viscosidad que el agua. Después tenemos la viscosidad cinemática y la viscosidad cinemática pues es la relación entre viscosidad dinámica y la densidad. Y su fórmula pues es viscosidad cinemática va a ser igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Y como ejemplo tenemos que pues dos fluidos con igual densidad cinemática pueden fluir diferentes si sus densidades son distintas. La relación entre el peso específico y la densidad, pues es que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Después tenemos el fluido newtoniano y el no newtoniano. El fluido newtoniano, pues es el fluido que mantiene su viscosidad constante sin importar la velocidad de deformación. Y pues el fluido no newtoniano, pues es totalmente lo contrario. Por ejemplo, dentro de los fluidos newtonianos tenemos el agua, el aire y los aceites ligeros, y los no newtonianos, pues se encuentra la ketchup, la sangre, la pintura, entre otros. Ahora, la variación de la viscosidad con la temperatura, pues es diferente en líquidos y en gases, pues en líquidos al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y se reduce la resistencia interna. Es decir, la viscosidad disminuye. Por ejemplo, la miel caliente fluye mucho más fácil que cuando está fría. Y pues en los gases, al aumentar la temperatura, la agitación molecular incrementa las colisiones, es decir, la viscosidad aumenta. Por ejemplo, el aire a 100 grados Celsius es más viscoso que el aire a 20 grados Celsius.
Esto explica por qué la viscosidad depende que no solo del fluido, sino también de la temperatura. Y pues por último tenemos los métodos de medición de la viscosidad. Existen varios dispositivos llamados viscosímetros o reómetros según la precisión que se necesite. Por ejemplo, el viscosímetro capilar, que mide el tiempo que tarda un fluido en recorrer un tubo capilar bajo presión. Es muy usado para líquidos transparentes como aceites o disolventes. Después tenemos el viscosímetro de caída de esfera, que pues bueno, una esfera cae en el fluido y se mide su velocidad de caída. Se usa para fluidos transparentes y de baja o media viscosidad. Y también tenemos los viscosímetros rotacionales, pues en este un cilindro o disco gira en el fluido y se mide el torque necesario para vencer la resistencia viscosa. Este es muy útil en fluidos complejos y no newtonianos, como la pintura, la sangre o incluso algunos alimentos. Y también tenemos el viscosímetro Seibold o Redwood. Estos pues se basan en medir el tiempo que tarda una cantidad de fluido en fluir a través de un orificio calibrado. Estos son muy comunes en la industria de lubricantes y combustibles.